Hoy hablamos acerca de la teología de la prosperidad. Tal es el nombre más conocido y descriptivo de una corriente teológica neopentecostal evangélica. El núcleo de esta llamada teología es la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera. Es decir, que sean económicamente ricos, físicamente sanos e individualmente felices. Este tipo de cristianismo coloca el bienestar del creyente en el centro de la oración y transforma a su Creador en aquel que hace realidad sus pensamientos y deseos. El peligro de esta forma de antropocentrismo religioso, que pone en el centro al hombre y a su bienestar, es el de transformar a Dios en un poder a nuestro servicio, a la iglesia en un supermercado de la fe y la religión en un fenómeno utilitarista y eminentemente sensacionalista y pragmático. Veamos pues a través de la Biblia lo que significa realmente la teología de la prosperidad. Quiero empezar esta primera entrega haciendo referencia a un artículo de nuestro querido Juan Stan. Don Juan Stan, doctor en teología en la Universidad de Basilea, Suiza, misionero evangélico y pastor en Costa Rica por más de 45 años, profesor por muchos años de la Universidad Nazarena y de la Universidad Evangélica de las Américas, UNELA. Nos dice don Juan Stan: aunque la teología de la prosperidad ha tomado un auge fenomenal, especialmente en los medios televisivos y algunas mega iglesias, su interpretación bíblica ha sido muy puntual. No se formula sistemáticamente ni principios hermenéuticos, ni sus bases exegéticas, ni su enfoque teológico. Algunos principios hermenéuticos, una regla fundamental de la fiel interpretación bíblica, es el de buscar el significado original del mensaje, o sea, lo que el autor inspirado quiso comunicar y lo que los primeros receptores hubieran entendido. Desde ese mensaje, en su contexto antiguo, y solo desde allí, ese mensaje puede proceder a buscar el mensaje para hoy. Eso se llama pensar bíblicamente. Pensar junto con los autores y los lectores antiguos. Es una falacia trasladar el texto directamente desde nuestro contexto moderno e imponerlo a los pasajes bíblicos, distorsionando el significado de la palabra prosperidad. Cualquier estudio de los temas de prosperidad, riqueza, pobreza en el pensamiento bíblico pueden demostrar cuán alejados andan de dichos pensamientos cuando para ellos prosperidad significa solo tener una casa lujosa, una empresa privada exitosa, una salud envidiable o un automóvil último modelo. Para ser bíblica y fiel, una teología debe afirmar todo el consejo de Dios, así como lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, en los versos del 20 al 27. Y no basarse en algunos versículos aislados sin tomar en cuenta otras evidencias bíblicas. Muchas herejías nacen por tomar una verdad bíblica unilateralmente y exagerarla fuera de proporción. Los testigos de Jehová toman la enseñanza bíblica que Dios es uno para negar la verdad correspondiente de la triple distinción personal dentro de la deidad, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. El enfoque bíblico sobre riqueza y pobreza, una consideración de toda la enseñanza bíblica sobre la riqueza y la pobreza, deja muy claro que un evangelio prosperidad céntrico es un evangelio excéntrico y definitivamente falso. Aunque hay versos y versículos aislados sobre la prosperidad material,
Este tema está lejos de ser el enfoque central bíblico. Una consideración de toda la enseñanza bíblica sobre la riqueza y la pobreza deja muy claro que un evangelio prosperidad céntrico es un evangelio excéntrico y definitivamente falso. Aunque hay versículos aislados sobre la prosperidad material, este tema está muy lejos de ser el enfoque central bíblico. El gran énfasis bíblico no cae en la acumulación egoísta de bienes, sino en la solidaridad con la necesidad. Clave es, por ejemplo, las leyes sobre el año del jubileo. Si Dios nos bendice, es para bendecir a otros a manos llenas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versos del 2 al 3, y también en Deuteronomio 15, el 10, el 13 y el 14. La Biblia reconoce la existencia de la pobreza, no solo ni primordialmente como consecuencia del pecado, ni falta de fe, sino con un llamado a la solidaridad. Dios mismo se le declara el Dios de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y el forastero. Uno de los grandes problemas del pensamiento bíblico es la prosperidad de los malos y la pobreza de los injustos. Lo vemos en Jeremías capítulo 12, verso 1, en Lamentaciones capítulo 1 y en el Salmo 37, en el verso 7, en el verso 73, 3. La riqueza no es siempre premio de la fe, y la santidad ni la pobreza es siempre resultado de pecado o falta de fe. La teología de la prosperidad debe tomar más en serio las palabras tajantes de Jesús. Bienaventurados vosotros los pobres, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas capítulo 6, 20 y 24. Incluso los que se enriquecen con la teología de la prosperidad. Cristo reconoció a menudo lo difícil que era para un rico entrar al reino de Dios. Lo encontramos en Mateo capítulo 13, 32, en Marcos capítulo 4, 19, Lucas capítulo 8, 14, Mateo 19, versos 23 y 24. Cuando Cristo quiso actualizar para su época la radical disyuntiva de Elías, en Primera de Reyes 18, 21, o Baal o Jehová, pero no los dos, él escogió precisamente la avaricia como la idolatría más típica del ser humano. Las palabras ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el mismo sentido, San Pablo denuncia que la avaricia es idolatría. En el capítulo 3 del libro de Colosenses, en el verso 5, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos y dispuesto a ayudar a los necesitados. En 2 de Corintios, en el capítulo 8 y 9, todos estos textos bíblicos deben servir para neutralizar por racionalización atenuante el concepto de teología de prosperidad. Los profetas del Antiguo Testamento atribuyeron la pobreza no al pecado del pobre ni a su falta de fe, sino a la injusticia de la sociedad, al decir, siempre tendréis pobres con vosotros. Jesús ni aprueba la pobreza ni culpa a los pobres. Está citando en Deuteronomio capítulo 15, verso 11, que llama a los fieles a la constante solidaridad, generosa con los necesitados. El mensaje central de la Biblia no es jamás cómo llegar a alguno a ser rico en medio de la miseria de otros, sino cómo actuar personal y socialmente para que todos vivan dignamente. Los predicadores de la prosperidad suelen suponer gratuitamente que la interpretación de ellos es la única posible, de modo que no aceptan otras interpretaciones o probablemente no están creyendo en la Biblia. Algunos dicen que la ofrenda no tiene nada que ver con el milagro. No leen ellos la Biblia. Siempre el altar produce el milagro. En un comentario sobre las frases altar produce el milagro, todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 y Lucas capítulo 12 verso 31. Interpretados como una fórmula mecánica para la riqueza.
Sin excepciones, un predicador se permitió decir: si esto no se cumple, entonces Jesús mintió. No tomó en cuenta la tendencia antigua de declarar algo sin mencionar las posibles excepciones. Entonces, en realidad, su comentario significaba uno de dos, o mi interpretación es la teología de la prosperidad, o la Biblia está equivocada. Aunque se han dado en llamar la teología de la prosperidad, este movimiento en realidad no tiene nada que se parezca a una teología. Una teología busca integrar el sentido de la fe ante la palabra de Dios y los desafíos de su época. Quizás por no tener pensadores capaces de emprender esta tarea, o por estar tan ocupados en el activismo de sus seminarios, campañas, programas de radio y televisión, no parecen haber pensado en la coherencia de su fe cristiana en torno al eje que ellos han escogido. No han podido reinterpretar y aclarar significativamente desde el enfoque de la prosperidad ni la doctrina de Dios, ni de Cristo, ni la doctrina de la Iglesia, ni de la escatología, ni de ningún otro tema. Tampoco han podido elaborar una hermenéutica sensata para defender sus interpretaciones. Lo único que han ofrecido es una ensalada de textos escogidos y un proyecto financiero. Si esto es teología, es más estéril que una roca. Con dolor y pena para nuestra comunidad protestante, tenemos que reconocer que la teología de la prosperidad no es bíblica ni evangélica, ni aún es teología. A los que amamos las Escrituras y la Iglesia, esta realidad debe llamarnos a mucha y ferviente oración. Soy Dante Estela desde Lima, Perú. Siempre estaremos con ustedes compartiendo este espacio de Logos, la verdad de la Biblia en un mundo de mucha necesidad. Hasta pronto, hermanos.